Catalina no se escucha. Catalina no se escucha. No se escucha. Yo lo escucho bien, doctor. Buenos días. Andrés, ¿está escuchando? Sí, señora, usted lo escuchó muy bien. Pero sí, Catalina no. No se escucha. A Catalina no se escucha, a Enrique sí se escucha. ¿Me confirman, por favor, si ya me están escuchando? Sí, ya sí. Sí, Ahora señor. sí. Bueno, nuevamente entonces muy buenos días para todos. Bienvenidos a este conversatorio virtual de ahorro y crédito número 47. Nos sentimos complacidos en darles una bienvenida a estos eventos virtuales que hoy nos reúnen con la presencia en este momento de más de 105 personas. Durante esta jornada del día de hoy vamos a hablar un poco de pérdida esperada, de la actualidad del sector, de pospandemia, algunos temas muy interesantes de actualidad del sector. Para esto me permito entonces compartir con ustedes un poco la agenda que tendremos para el día de hoy. Instalación a cargo del doctor Enrique Valderrama, junto con una presentación de avances y actividades realizadas por FECOLFIN, presentación del impacto del modelo de pérdida esperada por la doctora Sandra Mateus y presentación de impactos de la última circular IRL con Lilian Herrera, experta en riesgos de COASMEAS. Vamos a tener un espacio posterior a cada presentación para que ustedes puedan dirigir sus preguntas por medio del chat y finalmente haremos una clausura. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas para no tener interrupciones durante nuestro evento. De esta manera, entonces, vamos a iniciar nuestro conversatorio virtual de ahorro y crédito número 47, dándole la bienvenida al doctor Enrique Valderrama para hacer su presentación. Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por sacar tu tiempo para una reunión de esta magnitud. Sabemos que es de grandísima importancia todo lo que se viene en materia del sistema de administración de riesgos y dentro de ese sistema de administración de riesgos, cómo vamos a tener que ir haciendo implementaciones continuadas, unas implementaciones que hay que hacer sobre el sistema de administración de riesgo crediticio, que es el que más nos preocupa, y también lo que tiene que ver con el sistema de administración de riesgos operativos, ahí en lo que tiene que ver con la continuidad del negocio. Y desde luego, pues hombre, tenemos que tener en cuenta que todo esto que se hace después de la pandemia, que nos ha dejado muchas enseñanzas y que tenemos que tratar de aprovechar para abrir unos espacios, para cambiar un poco la mentalidad, para mirar un poco hacia el futuro, para mirar de qué será del sector nuestro en estos tiempos. Y pues no quiero adentrarme mucho, pero también hay algunas incertidumbres sobre lo que se viene con el nuevo gobierno. No vamos a hacer juicios de valor, pero la verdad es que cualquier gobierno que se instala, pues crea incertidumbre. No solo cualquier gobierno que se instale, si hubiera ganado el otro, también nos hubiera despertado la misma inquietud y las mismas preocupaciones. La gente no sabe qué rumbo se va a tomar, cuál es el estilo de gobierno, qué cambios se van a hacer. Lo que sabemos es que el sector social, que es el cooperativismo como sector social, tiene un papel importante en el juego del próximo gobierno y esperamos pues desde luego tener la capacidad y tener la firmeza y la capacidad de hacer los cambios necesarios para poder afrontar las nuevas épocas. Yo voy a tocar algunos temitas y lo voy a hacer muy rápido, porque el tema principal, porque desde luego la parte principal de todo esto es mirar todo lo que tiene que ver con pérdida esperada y los modelos que se van a correr durante ese tiempo para saber cuál es
impacto que puede tener sobre eso. También pues se va a tocar un poco el tema de la continuidad de negocios y vamos a mostrar aquí una propuesta que tiene la Federación para las cooperativas hacia el futuro. Entonces, empecemos, Andrés, presentando lo de las tasas de interés. Quise traer este cuadro. Este cuadro es un cuadro que lo presentó la Superintendencia de la Economía Solidaria en sus... ellos tienen unos estudios técnicos. Y quise traerlo para mostrar que las tasas de referencia al alza de los distintos bancos mundiales y en el caso nuestro del Banco de la República no son aisladas, que nosotros estamos en un mundo globalizado y que desde luego ese fenómeno es un fenómeno que ha traído como consecuencia alzas permanentes en las tasas de referencia y por ende eso se lleva a las tasas de interés. Por eso miramos que hay unos países que tienen unas tasas de referencia supremamente grandes desde el punto de vista de sus bancos. Venezuela, por ejemplo, tiene el 56,18, Argentina tiene el 52 puntos de referencia y Colombia tiene 6 puntos de referencia, México 7, Chile 9, Rusia 9,5, Brasil 13,25 y hacia abajo no vemos ningún país latinoamericano que tenga incidencia. Colombia es el país que tiene una tasa de referencia más bien baja con relación a los otros países. Sin embargo, esto es pues para hacer una reflexión, porque esa tasa de referencia tiene que ver fundamentalmente con las alzas de las tasas de interés que hemos tenido ahora. Nosotros tuvimos una época el año pasado en la cual pues presentaban tasas de captación y colocación supremamente bajas. Y eso ha venido incrementándose. Ustedes han podido ver pues que ya los bancos han reaccionado y han estado ofreciendo tasas de interés supremamente altas. En el sentido de que aumente la tasa de referencia, pues habrá ese juego de mercado que se presenta, es como un referente que el mercado pues lo va haciendo. En lo corrido del mes, algunos de los principales bancos centrales pues han elevado la tasa de interés y se cree que continuarán. Y esto todo porque tiene causas en la inflación. Y la inflación en todo el mundo ha estado aumentando seriamente y de manera definitiva. Pasemos, Andrés, al otro cuadro. El comportamiento de las tasas pasivas de las cooperativas de ahorro y crédito. Esto es un análisis que tenemos que hacer, ojalá cada que la superintendencia las publique. No son unas tasas ahí para mirar, sino que hay que mirar exactamente qué es lo que está pasando. En este caso, vamos a mirar, en el mes de abril, que fue el último estudio que hizo la superintendencia, nos dice que la tasa promedio de captación efectivo anual era de 5,84%. Y en eso pues vemos la tasa de ahorro promedio contractual se ubica en el 4,56%. Los depósitos de ahorro promedio en 11,47% y el ahorro permanente promedio se ubica en 2,16% efectivo anual. Esto, mirado así, lo que nos va a decir, si lo comparamos con la tasa de colocación, o sea, la tasa activa, nos va a demostrar que hay un margen de intermediación que es bastante prudente. Estoy hablando de los promedios. Si ustedes miran cooperativa por cooperativa, hay cooperativas que tienen tasas de captación mucho más altas, pero este es el promedio que se presenta en el estudio de la superintendencia. Sigamos.
Esta es la tasa activa. La promedio de tasa de colocación de consumo, que es el 75%, es del 14.97, 15%, digamos de colocación. Y ya vieron que la tasa promedio era 4.50 puntos. Entonces hay un margen de intermediación bastante interesante. La tasa promedio de crédito comercial es del 15,48%. La tasa de crédito de vivienda está ubicada en el 11,42%. Ustedes han visto una gran presión por parte de los bancos en esta línea, sobre todo en la línea de consumo han comprado carteras ofreciendo tasas de interés supremamente bajas. La tasa promedio de microcrédito está ubicada, no está muy alta, me parece a mí, en el 23.71 efectivo anual. Estas son las tasas de microcrédito de las cooperativas, no las del mercado. Las del mercado en general están mucho más altas que en las tasas de microcrédito, pero en las cooperativas esta es la tasa promedio de microcrédito según el estudio de la superintendencia. Sigamos, Andrés. Quiero comentarles que ustedes pudieron ya en los conversatorios o en las reuniones que hemos tenido, hemos comentado el gran anuncio que nos hace el FOGACOP, diciéndonos pues que está revisando tanto la cobertura como la prima de las entidades. Y desde luego tiene dos cosas que yo voy a hacer rápidamente aquí para el consejo. A mí me parece que hay unas cosas muy interesantes en esto. Lo primero fue que pudimos conocer la información que era una información guardada. Pudimos conocer que la entidad tiene unos recursos para responder por el orden de los 811.000 millones, que eso es lo que la coloca a nivel mundial, es con una cobertura o con una capacidad de respuesta que está establecida mundialmente entre el 4.5 y el 7%, y Colombia está en el 6%, o sea que estamos en la fase alta para responder. Una de las cosas interesantes que mencionaron es que si hubiera un siniestro hoy, se responde Borrecom hasta por el 97% de los ahorros y el 50% de los depósitos. Lo que quiere decir es que uno mira y, bueno, apenas el 50% de los depósitos, pero el Fogafín solo responde con 25 millones de pesos, mientras estos están respondiendo en el 25% cubre allá, y aquí cubre exactamente una cifra mucho más alta. Ellos lo que hicieron fue un cambio, y el cambio es que nos quitamos de encima ya todo lo que tiene que ver con ese cúmulo de informaciones que tenían que hacer, y eso se llama costos de transacción. Es decir, ya la cooperativa no tendrá que hacer todos esos estudios y que los estén mirando permanentemente en los indicadores que ellos tenían, y que se les establezca sobre primas en algunas partes, y fuera de eso que los pongan como en una cuarentena pues de vigilancia, lo cual no era eso, la federación varias veces había manifestado. Y se hizo un indicador único, que sirve para determinar la prima, y que esto es muy importante entender, que ellos bajaron medio punto en el costo de la prima para todos, y van a tener un cobro de prima de acuerdo al perfil de riesgos que tengan las entidades. Y ese indicador es el que le va a dar el perfil de riesgos, o sea que habrá entidades que van a pagar mucho menos, en razón de exactamente que van a tener un perfil de riesgo mucho mejor que otras. Y entonces
la federación pues ha estado pensando en hacer una tarea para corregir asimetrías en algunas entidades para que ojalá todas gocen de los beneficios de esto. La mera disminución de de los puntos 5 le da alivios a las cooperativas de ahorro y crédito del orden en este año de 7.000 millones de pesos y el año entrante un poco más de 20.000 millones. O sea que esto es importante que las entidades tengan en cuenta que vamos por muy buen camino por esto. Vamos a estar con ellos en las capacitaciones que van a hacer. Ellos van a hacer unas capacitaciones anuales y ahora se van a afincar mucho en lo que tiene que ver con todas estas medidas que tomaron sobre la nueva política del FOBACOP. Y ahí van a explicar muy bien lo que es el indicador de riesgo compuesto, que es un indicador que ellos crearon para, como les digo, hacer los cálculos y poder dar alivios a algunas entidades. Nosotros igualmente pues haremos varios eventos para que conozcan las metodologías para apoyar las entidades de forma independiente. Como les digo, ese es nuestro trabajo y eso es lo que vamos a hacer hacia adelante. Sigamos, Andrés. Y una de lo que se colocó en el programa de hoy tiene que ver con el plan de choque, es decir, tiene que ver con lo de la pandemia. Y la pandemia nos llevó a la federación a hacer un estudio muy serio sobre lo que es un plan de choque. Y el plan de choque se va a hacer a 3 años, pero proyectado a 5. Es decir, tiene un horizonte de unos 5 años. Ustedes saben que con esta incertidumbre internacional, con esta incertidumbre del mundo, con todo lo del cambio climático, con todos los problemas que hay, es decir, con esas externalidades que son incontrolables, pues lógicamente hacer planes de muy largo plazo tampoco pues, parece que no fueron convenientes. Entonces nosotros contratamos un plan de choque de corto plazo, el cual hemos culminado y estamos haciendo reuniones, vamos a hacer reuniones. Incluso los señores de Fogacón nos invitaron y hemos estado estudiando la posibilidad de que 45 minutos que nos van a dar a la federación en todas las capacitaciones, pues hacerles más bien una presentación de lo que es el plan de choque a las entidades, aprovechando la oportunidad, porque esto es muy importante para el mejoramiento de las entidades. Vamos a presentarle a la nueva junta directiva algunos puntos fundamentales, es decir, todo el diagnóstico que nos hicieron en el plan de choque y además todas las conclusiones sobre lo que debemos trabajar en las entidades, nosotros las vamos a tratar de seleccionar, porque son muchas las respuestas que tendríamos que dar, pero no se puede hacer todo. Lo que tenemos que es priorizar qué es lo que tenemos que hacer, es hacer una segmentación de lo que tenemos que hacer. Y nosotros de todas esas presentaciones que nos hicieron, encontramos algunas cosas que a medida de ejemplo encontramos en el estudio. Y en el estudio pues dicen que hay el tema de la integración, que es fundamental, y ese tema de la integración va atado a la tecnología. Es decir, cómo las entidades de ahorro y crédito, las cooperativas del sistema financiero cooperativo, requieren de una transformación digital, requieren de unas tecnologías apropiadas a las circunstancias. Y tiene que dar unas respuestas oportunas. Y resulta que eso requiere recursos. Y la única manera de hacerlo es a través de la integración. Y para eso está precisamente la federación, para hacer o redes o integraciones como se quieran hacer,
con grupos de cooperativas para ir presentando herramientas tecnológicas que permitan nivelar un poco la situación que tienen las cooperativas de ahorro y crédito. Otro tema es tratar el tema de la regulación. Insistimos en que esto hay que dar un debate serio porque tenemos que saber la regulación y la supervisión hasta dónde deben llegar. Es decir, hasta dónde el Estado debe llegar en regulación con las cooperativas. Es que no las puede confundir con entidades públicas, sino que estas son entidades que, igual que las demás, son entidades de derecho privado, que aquí somos de derecho privado, pero sociales, que estamos desarrollando en el sistema capitalista una actividad igual a la que desarrollan los bancos, pero que esa actividad que estamos desarrollando, la diferencia que tiene es que allá acumulan y aquí distribuimos. Todo lo que se consiga por la intermediación que se haga, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, por esa intermediación, además de las otras que se tiene, esa intermediación lo que llega es al sistema de la distribución y no al sistema de la acumulación. El país necesita eso, necesita la distribución. Entonces debemos mirar que esa regulación debe ser muy apropiada a a nuestra teoría y a nuestra práctica solidaria, diferente a las de las demás. Y por esa razón pues no tenemos que, no pueden tratarnos en igualdad de condiciones, pero como mínimo tampoco desnivelarnos la cancha. Entonces esa regulación también la deben hacer. Y aquí hablan de la incidencia. La incidencia ha tenido una importancia muy grande en todos los sistemas, pues en todas partes, en todas las economías del mundo, en todas las actividades del mundo, siempre debe haber una incidencia. Entendida la incidencia como la relación que se debe establecer con aquellos órganos que tienen la posibilidad de hacer cambios sustanciales en todo lo que nosotros desarrollamos. Esa incidencia pasa por la incidencia política, por la incidencia en el gobierno, por la incidencia en las cortes, por la incidencia en donde se toman las decisiones. Entonces, ha tenido mucha importancia la incidencia. Nos tenemos que profesionalizar en eso, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, y eso es lo que nos demanda el nuevo mundo, la nueva circunstancia, el cambio después de la pandemia. Bueno, y los servicios, aquí en los servicios, estoy haciendo un ejemplo porque son muchas más, pero los servicios, por ejemplo, tienen que ver con qué servicios estamos prestando, qué servicios hemos prestado durante toda nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que apuntar. Nosotros hemos insistido en que las cooperativas tienen que apoyar verdaderamente aquellas entidades que están en el rol de la gran recuperación de la economía y que inciden en la creación de puestos de trabajo, allá donde la economía quiere hacer gran incidencia, en la agricultura que de tanto se está hablando, en lo que tiene que ver con los emprendimientos, todo lo que tiene que ver con las microfinanzas, todo lo que tiene que ver sobre todo con lo de vivienda. Y nosotros ahí lo que estamos haciendo es dando un apoyo financiero para los grandes desarrollos del país y para los grandes campos. Si aquí lo que se va a hacer es invertir un poco el tema de todos los productos extractivos por otros productos que tengan que ver más con la naturaleza y que además que tengan que ver con la naturaleza es con el cambio de la bolsa o de la balanza de lo que se exporta y de lo que se hace. Si eso, ahí nosotros debiéramos estar ya caminando a esos nuevos procesos, porque son procesos importantísimos para el desarrollo del país
desarrollo de las comunidades y desde luego ahí debemos estar. Entonces, esos cambios, ese cambio de la canasta, o al menos tomar conciencia del cambio de la canasta, nos exige definitivamente unos servicios, una conexión con los asociados y los servicios, es decir, cómo las cifras de la superintendencia que nos están dando son gravísimas. El 24% de nuestros asociados tienen créditos y el resto, ¿dónde está? Son inactivos. Y si son inactivos, pues tenemos que revisar nuestras bases de datos, hacer ofertas. Y si no son inactivos, ¿por qué están en los bancos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que le están prestando más que nosotros? No han entendido nuestras políticas de apoyos que damos permanentemente a nuestros asociados. ¿Cómo lo hacemos saber? ¿Cómo llegamos hacia allá? Es decir, es tener un cambio, y para ello es necesario definitivamente revisar los planes estratégicos. Un plan estratégico, de hecho, antes de la pandemia, no es el mismo plan estratégico para afrontar lo que viene después de la pandemia. Nosotros tenemos que ser superiores a todo lo que está ocurriendo y tenemos que estar ahí. Y muy importante, todo lo que tenga que ver con la conservación del medio ambiente, con evitar el cambio, los cambios que se están presentando de efecto invernadero, todo el tema que tiene que ver con las incidencias que se están haciendo para estos cambios climáticos tan fuertes que van a cambiar la estructura de los países y desde luego la economía. Nosotros también tenemos que participar. Hay que participar en Corporación Verde. Los que no estén ahí debemos estar. Nosotros debemos mostrarle al país que nosotros estamos, como mínimo, estamos descarbonizando, estamos siendo un pulmón de oxígeno con esos 2 millones de árboles, pero que además no debemos quedarnos ahí, sino que debemos actuar mucho más hacia adelante en esto. Sigamos, Almeida. Vamos a hacer entonces unos simulacros de la pérdida esperada antes para el 30 de junio. Por lo tanto, pues les rogamos a las entidades que nos envíen la información que se hace para 2 razones. Lo primero, es bueno que sepan correr el modelo, y eso lo vamos a tratar de insistir en eso a través de la herramienta que tenemos de Excel y a través de otras herramientas que también están en el mercado. Hay unas que ya son software y otras que, como la nuestra, pues que todavía es una herramienta muy, digamos, manual, pero muy importante. Y porque ya saben ustedes que en el mes de julio ya empieza a correr el modelo y tenemos que saber pues cuáles son los impactos. Entre otros, el tema de las provisiones, pero muchos otros. Yo creo que tenemos que hacer un análisis alrededor de eso para que la federación tenga herramientas, y es los costos que acarrean la implementación de todo un sistema de administración de riesgo que tiene en su espina dorsal todo lo que tiene que ver con la parte crediticia, pues porque ese es el activo más importante que tienen las cooperativas y la razón de ser, porque ahí es donde se generan los recursos más importantes para nosotros. Entonces, quería hacer unas apreciaciones en ese sentido, y me parece pues que nosotros como federación tenemos que ir dando una orientación y un norte sobre lo que se debe hacer de ese futuro. Yo creo, Andrés, que ya acabamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Enrique por su intervención, por estos comentarios y por estos temas que son de gran interés para todos nuestros asistentes de esta mañana, que ya completamos más de 155. Continuando con el orden del día, entonces me permito presentar a la doctora Sandra Mateus, quien es máster en Banca y Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid,
cuenta con una especialización en estadística de la Universidad Nacional de Colombia y es además economista de la misma universidad. Ustedes ya la conocen, tiene una amplia experiencia en nuestro sector cooperativo. Doctora Sandra, bienvenida. Muy buenos días, Caterina. Muchas gracias, doctor Valderrama, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, en estos minuticos, en estos 30 minuticos, vamos a estar conversando acerca de este nuevo reto que ya estamos nosotros abordando, que tiene que ver con la implementación de nuestros modelos de referencia en relación con el sistema de administración de riesgo de crédito. Me voy a permitir por acá compartir la pantalla. Les pediría, por favor, si me retroalimentan, que en efecto estén visualizando, por favor, mi presentación. Sí, señora, ya se Sí, ve. señora, se ve. Bueno, muchísimas gracias. El objetivo de esta charla es un poco mirar la evolución de los cambios normativos del SARC y darle una mirada también rápida a lo que genera para nosotros un reto en nuestras organizaciones solidarias, principalmente en las cooperativas de ahorro y crédito, respecto al nuevo contexto que tenemos. Entonces, pues vamos a dar una miradita con espejo retrovisor, como digo a veces, en relación con la normativa de SARC. ¿Qué ha venido pasando? En el año 2020, la circular 022 imparte las instrucciones para nuestro sistema de administración de riesgo de crédito. Sale una primera versión de los modelos de referencia que regula una nueva metodología para hacer la cuantificación de provisiones y la calificación de cartera para los segmentos de consumo persona natural, consumo libranza, consumo sin libranza y comercial persona natural. Y también hace unas variaciones en la forma como se deben hacer las estimaciones de las provisiones para persona jurídica, modalidad comercial y para microcrédito. En relación con este modelo, pues generó bastante choque la salida, digamos, en frío de una metodología que al hacer las estimaciones y las sensibilidades se evidenciaba que generaba un impacto demasiado fuerte, sobredimensionado para nuestras carteras de créditos. En relación con ello, la Federación pues ha abanderado un proceso en el cual frente a la superintendencia se han generado mesas de trabajo y también se han creado escenarios de discusión para un poco concientizar a la superintendencia de la necesidad de suavizar el impacto, sin desestimar, por lo tanto, que el sector realmente recibe con buenos ojos la implementación de un sistema de administración de riesgo de crédito. Un poco la pregunta de fondo, la recomendación de fondo es, lo recibimos de buena manera, pero hay que gradualmente hacer esa implementación primero y segundo, velar porque los resultados de dicha implementación no sobredimensionen estas cuantificaciones impactando nuestros estados financieros, impactando la percepción de riesgo que nosotros vamos a reflejar en el mercado y, por supuesto, dejándonos en una desventaja evidente frente a otras organizaciones. Entonces, en este sentido, FECONFIN pues ha venido haciendo ese seguimiento y creando esos escenarios que propicien una discusión desde el punto de vista de negocio, también técnico, para lograr hacer unos matices o unos cambios sobre la metodología del modelo de referencia. En esta primera versión que está publicada en la circular 022, hablan de conceptos varios, entre otros voy a citar, digamos, los que mayor impacto generan y los que han evolucionado en la siguiente circular, que es un tema que tiene que ver con la cuantificación de la pérdida esperada. Ya vimos que el modelo de referencia pues genera una probabilidad de incumplimiento, una PDI, una nueva forma de calcular provisiones y calificaciones de crédito, y también incorpora un nuevo concepto que es el valor expuesto del activo, que permitía en su momento un descuento de los aportes en relación con esa exposición del 70% y no permitía tocar el ahorro permanente. Aplica también, pues obviamente, esta nueva regulación para las cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados de categoría plena. Estos modelos de referencia eran enfocados a nuestras organizaciones solidarias que tenían cartera de créditos, y en relación específicamente con los modelos de referencia eran de aplicación exclusiva de las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, debiendo las demás organizaciones incorporar los elementos como las etapas, las políticas y demás, digamos que
elementos que hacen parte de nuestro sistema de administración de riesgo de crédito. También nos daba instrucciones sobre la afectación contable que reflejarían ese impacto del cambio de modelo en nuestro PG fundamentalmente, y nos dan una instrucción de que se vería reflejado a partir de enero de 2022. Derivado de todo el escenario que les comento que se ha hecho desde FECOLFIN y derivado de muchos escenarios adicionales que se han trabajado también directamente con las dos delegaturas de la Superintendencia de la Economía Solidaria relacionadas directamente con la supervisión de las organizaciones que son la financiera y la asociativa, se ha logrado hacer unos ajustes, un suavizamiento de esos elementos que en primera instancia venían incorporados en la circular 022. Entonces, en la circular 035 de 2021 se reflejan esos cambios. ¿Qué cambios se traen? Hay una segunda versión del modelo de referencia en donde hubo un cambio sustancial en el modelo de comercial persona natural. No es un secreto que para las cooperativas que tenían dentro de su mercado objetivo la atención de cartera comercial para persona natural, los impactos que se generaban tanto desde el punto de vista de provisiones como desde el punto de vista de calificación de cartera, si bien en los otros segmentos eran absolutamente grandes, para este segmento en particular eran absolutamente gigantescos, por llamarlo con algún apelativo, algún término que nos permita un poco dimensionar el impacto, eran absolutamente fuera de contexto, razón por la cual pues la superintendencia también hace un ajuste, un cambio total en este modelo de persona natural, modalidad comercial. Adicionalmente, derivado también de las recomendaciones y de esas mesas técnicas, se incorpora en el valor expuesto del activo no solamente reconocer el 70% de los aportes, ya descontarlos de esa exposición, sino llegar a un 100% con unas condiciones que son razonables, y es que la entidad pues no tenga pérdidas en el ejercicio ni pérdidas acumuladas, y adicionalmente queda un elemento importante que es el descuento del ahorro permanente al 100%, siempre que la organización pues no tenga posibilidad de retiros parciales para sus asociados. También hay un tema adicional, y es que ahora los modelos de referencia tendrán una mayor cobertura, una mayor aplicación, ya no solamente son exclusivos de las cooperativas de ahorro y crédito y de los fondos de empleados con primer nivel de supervisión, categoría plena, sino que aplicará también para las entidades de primer y segundo nivel de supervisión. Se extiende un poco la cobertura y la aplicabilidad de estos modelos de referencia. Y también nos cambió la afectación contable de los modelos de referencia a partir de julio de 2022 para las cooperativas de ahorro y crédito. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hemos visto que en lo que está especificado en la norma no es tan claro si nosotros debíamos, para este corte que pasó de reporte de estados financieros, proyectar ya contablemente los impactos tanto de la implementación del modelo como de las alícuotas en nuestro reporte de información con corte a junio, el que vamos a hacer, perdónenme, con corte a junio de 2022, sino que debiéramos nosotros postergarlo a agosto. Estamos en un proceso de reporte pedagógico en el cual nosotros, si bien estamos reportando a la superintendencia, porque debemos, se supone, venir haciéndolo desde enero de este año, no tiene unos efectos contables todavía. Entonces, por aclaración de la superintendencia, el último corte que tendrá efectos pedagógicos y de reporte pedagógico a la Superintendencia de la Economía Solidaria es el corte de junio que nosotros estamos haciendo, por supuesto, durante los primeros días de julio. Cuando nosotros cerremos el mes de julio, sí tendrá unos efectos ya contables en relación con la incorporación de esa variación que se debe asumir por cuenta de la aplicación del modelo de pérdida esperada, y también ya empezar a reconocer nuestras primeras alícuotas. Sí, nuestra primera alícuota estaría reflejada entonces con el ejercicio del cierre de julio, que nosotros debemos estar reportándole a la superintendencia durante los primeros días de agosto. Entonces aquí también pues hay una precisión que es necesario tener en cuenta, dado que pues en algunos casos hemos visto que no ha sido tan clara la precisión que se hace en la norma. Otro tema muy importante
es que le permite a las organizaciones que los créditos que tengan empleados por cuenta de su relación laboral, no por cuenta de su condición de asociado, pueden seguir analizándose o seguir reportándose y provisionándose con anexo 1. La inclusión de reglas de homologación es otro de los elementos que favoreció, digamos, este proceso de trabajo, este proceso conjunto de acercamiento con la superintendencia, y que ha reconocido, si bien no la solución al problema, lo que nosotros estamos buscando, porque los asociados siguen estando mal reportados, pese a tener unos comportamientos de pagos muy adecuados, y esto va en contravía un poco de lo que tiene de fondo la ley de borrón y cuenta nueva, que finaliza ahorita para octubre de 2022, pero que también trae de fondo unos elementos importantes respecto de la calificación que yo estoy revelando al mercado, que tendría que ver fundamentalmente con comportamiento de pagos, y que está siendo contaminada y afectada por otros elementos que no tienen nada que ver. A este respecto, en una mesa reciente de trabajo que se hizo también con la superintendencia, el equipo de la delegatura financiera, directamente en cabeza de la doctora Diana Forero, nos ha manifestado que se está considerando una circular que saldría para estos próximos días, en la cual se establece que las entidades no necesariamente deben reportar la calificación de mayor riesgo, como está establecido hoy día en la circular 035, sino que en su momento ella regulará ese tema, saldrá oficialmente, la idea es que salga antes del 15 de julio, las organizaciones podrán reportar otra calificación, que pues obviamente aquí no nos dio mucho detalle, pero estamos en espera y a la expectativa de que esa indicación que nos dieron en esa mesa de trabajo se protocolice y se formalice más o menos. Nos dio un tiempo de espera de aquí al 15 de julio, que está ya pues muy próxima a salir, en donde digamos que se desmonta un poco una de las afectaciones que mayor impacto generaba sobre nosotros en relación sobre todo con nuestro riesgo reputacional. Y es que no tiene mucho sentido que un asociado que tenga un buen hábito de pago, que tuvo un tema puntual hace 12 meses, 36 meses, 24 meses, o peor aún, que se desvinculó de la organización solidaria, no tiene aportes, pero sigue pagando su crédito oportunamente, juicioso, religiosamente, muy estricto el asociado, pues quede mal calificado en centrales de riesgo. Perdónenme. Y en relación con eso, hemos hecho pues varias interpelaciones con la superintendencia, mostrando un poco lo absurdo que puede llegar a ser la situación, y ellos están preparando en ese sentido la posibilidad de que el reporte que se haga a centrales de riesgo no obedezca necesariamente a la calificación que se le da por modelo de referencia. Obviamente sí estará sobre la mesa calificaciones que vengan por reestructuraciones, calificaciones que vengan por el proceso de evaluación y recalificación de cartera, por el alineamiento, por supuesto que sí seguirá funcionando, pero le da a la organización una posibilidad de hacer un reporte diferente. Sandra, ¿y eso en qué nos beneficia? Eso nos va a beneficiar sobre todo en primero, el indicador de calidad de cartera, pues va a reflejar un poco más el riesgo por hábito y comportamiento de pagos. Eventualmente las provisiones no van a cambiar, las provisiones sí seguirían atadas, digamos, a la peor calificación entre lo que se refleje por modelo de referencia y lo que se dé por evaluación de cartera, por el proceso de originación, alineamiento y demás. Pero esto desde el punto de vista de provisiones. En relación con el reporte, ya no tendríamos la necesidad de estar recibiendo PQRS de nuestros asociados, que los calificamos mal cuando él me viene pagando, cuando él ha venido siendo un buen asociado, por temas que de pronto no tienen que ver necesariamente con su hábito de pago, sobre todo su hábito de pago reciente. Y adicionalmente, pues en el indicador de calidad de cartera, que es como muchas entidades afuera nos ven, y sobre todo nosotros como cooperativas de ahorro y crédito, pues que hacemos captaciones. Cuando hacemos una captación y le mostramos a un posible inversionista, ¿cierto? Un posible ahorrador, un indicador de calidad de cartera que crece sin que el riesgo realmente haya incrementado por deterioro en el recaudo de pagos, pues obviamente eso me genera unas alertas. Ya suficiente es con el deterioro que ha tenido por el tema de la pandemia, que estamos en este momento tratando de encauzar y recuperar la cartera, como para sumarle un tema normativo que de alguna manera me cambie de escalón, pues esa percepción de riesgo que se puede llegar a dar en el mercado, no solamente para los ahorradores,
sino también para nuestras fuentes de fondeo institucionales. Entonces aquí tenemos un mitigante que me considero es bastante importante, no está incluido en la 035, vendrá ya próximamente, esperamos que se protocolice ya más o menos para mediados del mes de julio, antes de mediados del mes de julio, y eso nos ayuda también a termalizar un poco la tensión que se ha generado dada la implementación de los modelos de referencia. Adicionalmente, también pues se hace en esta circular 035 se abre la posibilidad de que esas diferencias de la metodología por pérdida incurrida, que tenía que ver con alturas de mora y la transición a la pérdida esperada, pues pueda ser absorbida en alícuotas, en hasta 36 alícuotas, que me permite pues reflejar ese deterioro en el tiempo. Obviamente, pues todo esto ha significado, además de un cambio en la cultura, además de un cambio en la percepción de riesgo, en la forma como nosotros vamos a administrar nuestro riesgo de crédito, por supuesto también un cambio en nuestra plataforma tecnológica que aún todavía muchas organizaciones no tienen a punto. Entonces también pues es muy importante continuar con este trabajo directamente con los core. Hay alternativas, digamos, en el mercado para poder subsanar esta transición mientras nuestros aplicativos se ponen a punto, y sea esta la oportunidad también para reforzar la iniciativa que tiene FECOLFIN y de la cual obviamente dependemos todos, y es que para seguir nosotros negociando, para seguir nosotros con argumentos y con cifras, pudiendo mostrarle los impactos a la superintendencia para que podamos eventualmente contar con algunas otras elementos que se suavicen, digamos, de la norma que tenemos actualmente. Es muy importante que FECOLFIN cuente con la información de los impactos que representa para ustedes, cooperativas de ahorro y crédito, esa incorporación de la pérdida esperada. Ya se ha logrado bastante, creo que hemos logrado unas negociaciones importantes, seguramente podemos hacer más, pero para ello dependemos muchísimo de ustedes, dependemos que la información sea llegada oportunamente, en la calidad que se necesita, con la oportunidad que se necesita. Ese es un compromiso de todos. FECOLFIN viene trabajando directamente para ustedes. Entonces, nosotros estamos a su disposición, pero sí necesitamos ese input que es tan importante para hacer los análisis y para generar argumentos sólidos. Y esto es la información que se requiere, en este caso de la implementación del modelo de pérdida esperada, para poder evidenciar con cifras que no solamente le va a afectar a una o a dos o a tres cooperativas, sino que afecta a todas, o sencillamente para desmitificar el impacto que podemos estar generando. Entonces también, tanto para lo bueno como para saber si definitivamente el impacto no es tan nocivo, que ya lo hemos evidenciado en varias entidades y de manera individual vemos que sí es muy importante, pero necesitamos mirar el consolidado del sector, necesitamos una muestra suficientemente grande para poder, como les digo, seguir interactuando con la superintendencia de manera que podamos seguir obteniendo estas victorias que nos ayudan a suavizar el impacto y nos ayudan a acomodarnos, logrando el objetivo del supervisor y también obviamente sin afectar nuestra operación. En este momento, ¿qué tenemos? Estamos próximos a empezar a hacer nuestras primeras revelaciones contables de ese modelo de referencia para cooperativas de ahorro y crédito, que se realizará a partir del reporte de agosto con información del corte de julio. Ya recuerden que esto es con afectación contable. Sandra, que tenemos que hacer este reporte todavía a la superintendencia, sí, pero este reporte se va a realizar con carácter pedagógico aún. El cierre de junio también se realiza con carácter pedagógico. El cierre de julio ya empieza a generar afectación contable. Para las entidades del primer nivel de supervisión que no son cooperativas de ahorro y crédito con cartera mayor a 50.000 millones, este ejercicio se debe empezar a realizar a partir del mes de febrero con información del corte de enero. Para el primer nivel de supervisión que no son cooperativas de ahorro y crédito con cartera menor a 50.000 millones, se realizará a partir del mes de febrero con información a enero, pero de 2024. Y el segundo nivel de supervisión que no son cooperativas de ahorro y crédito a partir de febrero con información a enero del 2025. Este es, digamos, que el cronograma de implementación. Aquí tenemos un poco el cronograma oficial que revela estas fechas que les estoy mencionando. Entonces, extiende también un poco la posibilidad de entrar gradualmente a este mundo en virtud del tamaño y de la complejidad de nuestras organizaciones. Nos dan la posibilidad de entonces de entrar hasta enero de 2025 con las organizaciones que son de menor tamaño. Adicionalmente, como lo mencionaba hace un momento, este es el soporte oficial, digamos, del cronograma,
que nos indica que de manera pedagógica durante el primer semestre de 2022, las cooperativas pues debían haber realizado su proyección pedagógica que se cierra ahorita para el cierre de junio con reporte en julio y que debemos pues ya hacer la primera afectación contable a partir del mes de agosto con información de julio. Asimismo, me dan la posibilidad de, como lo mencionamos hace un momento, hacer unas alícuotas, hasta 36 alícuotas, para poder absorber los impactos de las provisiones que se generan en virtud de la diferencia del modelo. Y aquí nos dice que la diferencia entre el valor del deterioro que arroja el modelo y el valor de deterioro ya contabilizado, pues se generará en alícuotas mensuales iguales en un plazo de hasta 36 meses. Sandra, si yo lo quiero hacer en 12 meses, ¿lo puedo hacer en 12 meses? Sí, usted lo puede hacer en 12 meses también. Me han preguntado en varias ocasiones, Sandra, ¿y la provisión general se mantiene? Sí, la provisión general se mantiene. También la superintendencia nos ha dicho que ha generado, digamos, está en proceso de construcción de una nueva metodología de la cual, digamos que así como la superintendencia tiene su provisión, la superintendencia financiera tiene su provisión contracíclica, ellos están generando un análisis adicional para sustentar esta provisión diferente a la provisión individual, ¿de acuerdo? Entonces también pues será evaluada a partir de elementos exógenos de la economía para poder establecer qué porcentaje vamos a requerir allí. Este es un poco, digamos, el cronograma de implementación, la claridad que quería mencionarles, el avance que se ha presentado respecto de la primera versión que salió publicada en 2020 en nuestro modelo de referencia, el trabajo que sin cesar se está haciendo desde el equipo técnico de FECOLFIN, en cabeza del doctor Valderrama, el doctor Estés, por supuesto, y con la colaboración de ustedes, que sin la colaboración de ustedes, de verdad, esto no es posible, estos logros no serían posibles. En cuanto a panorama nacional del sector solidario, ¿qué les puedo contar de manera muy rápida? Tenemos una cartera de créditos que para nadie es un secreto. Estamos en proceso de recuperación. Creo que la parte del túnel más oscuro ya ha pasado. Seguimos en un proceso de recuperación que seguramente va a tardar más o menos entre 1 año, 2 años para llegar a los niveles que traíamos. Tenemos unos procesos que vienen siendo mucho más agresivos en crecimiento comercial, teniendo en cuenta que estábamos más o menos en un proceso de hibernación durante y después de la pandemia, un poco temerosos. Ahora, pues, con el tema de las elecciones presidenciales también había un poco de incertidumbre, los agentes en la economía no querían tomar decisiones de crédito y ya ahorita empieza un poco más a soltarse la economía, teniendo en cuenta que ya sabemos a qué atenernos, pues, con la nueva elección presidencial. Hay sectores que han tenido una dinámica muy importante. Hubo un paro como de toma de decisiones en relación con lo sucedido, digamos, este fin de semana. Ya los agentes en la economía, como les digo, han venido presentando una dinámica que es bastante favorable. De hecho, les tengo que comentar, Colombia es una de las economías en Latinoamérica que mayor dinámica ha presentado en su crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es bastante favorable para nosotros. Teníamos un dólar que de alguna manera venía en proceso de caída, que había favorecido las importaciones, sobre todo las importaciones de bienes de producción. Con la nueva elección presidencial y con el choque que se genera, pues el dólar nuevamente está subiendo. Seguramente tendremos un proceso de transición también en el cual la importación y sobre todo en bienes de producción pues va a quedar un poco más estancada, va a quedar un poco más detenida, pero esto nos refleja que Colombia ha venido presentando una dinámica importante en sus diferentes sectores que es una oportunidad para nosotros. Es una oportunidad para nosotros como sector solidario, ¿por qué? Como cooperativas de ahorro y crédito, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de recuperación de la cartera que se va a consolidar durante los siguientes meses, ¿cierto? Adicionalmente, este proceso de crecimiento comercial también favorece muchos de los sectores en los cuales nosotros estamos apoyando a nuestros asociados. Entonces, tenemos, por ejemplo, que los sectores de mayor dinámica están comercio, transporte, almacenamiento, servicios de comidas, alojamiento, que era uno de los sectores que estaba más quieto, más deprimido. En este momento es el momento de apostarle a esos sectores en la economía. Yo siempre suelo hacer una analogía y es como usted cuando compra acciones, cuando las acciones están más caras o cuando las acciones están más baratas, cuando están en la caída, cuando están en la mala del rally, digamos, de tendencia. Obviamente uno compra las acciones cuando están más baratas y lo que espera es
lograr absorber esos rendimientos favorables, esa rentabilidad favorable a partir de la recuperación. Y este es el momento de apostarle a los sectores que estuvieron más deprimidos por el tema de la pandemia, como es el sector turismo. Es un sector que también el nuevo presidente pues pretende dinamizar, que pretende enfocar también sus estrategias para darle un mayor dinamismo. Entonces, por todos lados, digamos que podemos percibir que este es un sector bastante atractivo, primero porque la gente no estaba saliendo, no estaba viajando, muchos de los negocios tuvieron que cerrar, y ahora hay muchas personas que se están acercando nuevamente, retomando, fortaleciendo, ¿cierto? Haciendo crecer sus establecimientos, sus cadenas de restaurantes, de hoteles, de recreación, etcétera, y este es un momento propicio para apostar a este sector. También manufacturas ha venido creciendo de una manera bastante importante, educación y pues por supuesto salud. Con todo lo que ha pasado, se ha consolidado, hemos reconocido lo importante que es este sector en nuestra economía con la pandemia, y por supuesto pues es un sector que seguramente tendrá una visión muy diferente a la que traíamos, por ejemplo, en 2019, cuando era un poquito el patito feo de los sectores en la economía. Ahorita se ve con otros ojos. Entonces, lo que puedo contarles a manera muy general es que lo que se avecina son favorables. Debemos esperar un poco la transición del empalme de gobierno. Sin embargo, podemos estar trabajando en sectores que son de mayor dinámica en este momento, que ya tenemos un poco las puertas abiertas, tenemos un poco ya la visa para poder continuar trabajando, como es el sector de alojamiento y el sector de recreación, en donde además de toda el escenario, digamos, post pandemia, pues también por efectos de los planes de gobierno de del nuevo presidente, pues obviamente generan unas expectativas que son bastante positivas. No sé si tengan alguna pregunta, si tienen algún comentario. En este momento nos solicita la palabra la doctora Lilian Herrera. Sí, claro, doctora Lilian. Muchísimas gracias, doctora Sandra y Catalina. Un saludo para todos. La inquietud, doctora Sandra, particularmente es en la transición del reporte pedagógico de la pérdida esperada al ente supervisor versus, digamos, que el que tiene el impacto ya en términos de estados financieros. Me explico. Haciendo ya una revisión, después de hacer la actualización del CICSES al interior de nuestra entidad, veíamos que la estructura del formato en el que se debe reportar la información de deterioro individual, con la metodología vigente, que es pues, hasta mayo o hasta junio, digamos, en el CICSES está con esa estructura vigente hasta el mes de mayo. En el mes de junio, ya con las actualizaciones, con las 2 actualizaciones que ha publicado la Super, cambia la estructura del reporte tanto de cartera como digamos que ya está creado en el CICSES el formato 9083 correspondiente al deterioro individual por medio de modelo de pérdida esperada. Entonces, ahí nos entraba a nosotros la duda de si en el mes de julio, con corte junio, que estamos hablando que todavía es un reporte pedagógico, debemos transmitirlo ya en el CICSES con la estructura nueva, porque así lo pudimos evidenciar en el sistema de transmisión. ¿Cómo hacer que no tenga injerencia o impacto en los estados financieros, sino hasta el mes de agosto con corte julio? No sé si mi pregunta es clara. Lo que te entiendo, doctora Liliana, es en este momento hubo un cambio en el formato de transmisión, ¿cierto? Ya estaríamos en el formato de transmisión que se generaría para efecto contable. Sin embargo, lo que te entiendo es que en el momento de generarlo, para generarlo requerirías extraer la información de tu core, ya la información contable, para poder darle los elementos que necesita ese formato, ¿es lo que te entiendo? Sí, exacto, porque es que lo que nosotros entendíamos como transmisión pedagógica era que posiblemente existiera otro medio de transmisión de esa información, debido a que el formato salió hasta ahorita el 27 de mayo, el nuevo formato de deterioro individual. Entonces decíamos, posiblemente la primera transmisión realmente pedagógica de información, porque ellos ni siquiera, la Supersolidaria ni siquiera había generado el formato, era por medio de un correo, bueno, o por medio del CICSES, pero como en prueba. Pero resulta que no, en el CICSES de producción, hasta el cierre de mayo se transmite con la estructura del formato anterior y obviamente pues no existe el formato 9083, pero cuando ya miramos el mes de junio,
ya cambió todo el formato, pues ya cambió el formato de la cartera y adicionalmente ya está creado el de deterioro individual de cartera, que es el 9083 con los modelos de referencia. Entonces, el mensaje que nosotros recibimos es, usted a partir de julio, con corte de junio, ya debe transmitir con esa nueva estructura del formato, pero no impacta estados financieros. Entonces decíamos, listo, no lo impactamos, pero igual las cifras que transmitamos por ese medio tienen que cuadrar con el balance, si no, no va a pasar. Pues es, digamos que la lógica de la transmisión de la información. Entonces decíamos, ¿cómo así? Yo transmito una información de deterioro, pero esa no es la que ya estoy reflejando o transmitiendo también en mi balance, entonces no les va a cruzar, entonces el formato sí pasa o no pasa. Y en este momento tenemos esa incertidumbre, porque de hecho transmitimos la información con corte mayo, teníamos una actualización de las versiones del CICSES y nos generó un rechazo diciendo que si no transmitíamos conforme a la segunda actualización del CICSES, pues no podían recibir la información. Sí. Exacto, entonces ahí hay como una disparidad entre los tiempos y el impacto realmente en los estados financieros de ese reconocimiento de la pérdida esperada. Lo que yo visualizo aquí es que esos formatos deben diligenciarse con información todavía, digamos que en un escenario de simulación de lo que se generaría con el módulo de pérdida esperada sin tocar todavía la contabilidad. Es decir, si la información se extrae directamente de los aplicativos, no debiera todavía para ese formato de este corte extraerse los aplicativos, por cuanto obviamente todavía en este mes en tu contabilidad y en tu core no va a estar esa afectación para tener ya un reflejo contable. Entonces, yo considero que podríamos hacerlo de dos maneras. Una, y es genero ese formato, lo diligencio ese formato con información, digamos, derivado de la simulación que estamos haciendo. No la sacaría directamente del core de negocio, sino que la diligenciaríamos con la simulación que venimos haciendo, de hecho, desde enero, respecto de nuestros estados, de nuestro impacto, digamos, en la provisión individual y en las alícuotas, pero como una simulación. Pero nuestro core de negocio todavía, hasta este corte, hasta el cierre de este mes, inclusive con reporte en julio, debería mantener todavía en nuestro anexo 1, que es la metodología básicamente como estamos nosotros, se supone hoy afectando nuestra contabilidad. Y a partir de ese momento sí debemos activar ese switch que jala la información directamente de la contabilidad, que jala la información directamente del core, del estado de la cartera, para que se alimente este formato. Es lo que yo, digamos, haría en ese sentido, doctora Lilian, porque en efecto nosotros no podríamos anticipar una salida a producción, pues a menos que la cooperativa pues esté lista para hacerlo, pero tendría que contar con la venida de la superintendencia también, para poder generar ya desde este mes el efecto contable, además que pues tampoco es favorable, digamos, para nuestras organizaciones hacerlo de manera anticipada. Entonces yo lo que haría sería no tomar la información directamente del core de negocio, sino hacer un procesamiento y un diligenciamiento paralelo con información del escenario de simulación con el cual estamos generando como ese seguimiento a ese impacto pedagógico que pretende hacer la superintendencia. No sé si contesté su pregunta, doctora. Sí, doctora Sandra, muchísimas gracias. Ahí lo que esperaríamos es que no nos vaya a generar rechazos en el 9083, porque todavía no deberían hacer entonces ese cruce de información con estados financieros. No lo van a hacer, y no van a hacer ese cruce porque ya dicho directamente desde la doctora, de palabras de la doctora Diana Forero de la Superintendencia de la Economía Solidaria, tenemos la opinión y la directriz de la superintendencia por vía de ella, en donde nos dicen que todavía no hay afectación contable, entonces no tendría lógica y no debían hacer ese cruce cuando la superintendencia ya nos ha dado la instrucción de que hasta este corte se tendría afectación, un efecto pedagógico, y a partir del cierre de julio es cuando sí realmente tendrían que empezar a validar el cruce contable respecto de el formato que estamos enviando. Perfecto, doctora Sandra, muchísimas gracias. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? En este momento nos solicita la palabra la señora Ana Rodríguez. Posterior a responder la pregunta de ella, le agradezco, doctora Sandra, que nos colabore respondiendo las preguntas que nos están dejando por medio del chat Claro que en sí. este mismo espacio para ganar tiempo. Claro que sí. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la atención. Sandra, doctora Sandra, muy amable.
En nuestro caso, pues estaba validando, de hecho, recientemente nosotros hemos corrido ya los modelos de pérdida esperada, le hemos corrido ya como en 3 ocasiones, desde el mes de diciembre y en el mes de diciembre de alguna manera el impacto que generaba esto en términos de provisiones para el 2022 no era muy alto. Era algo manejable, pero nuevamente me hacen el ejercicio con lo que llevamos adelantado, digamos que ya 4 meses a corte abril, donde la cooperativa ha evidenciado un crecimiento más o menos del 7% en su cartera de crédito y noto que con ese modelo de pérdida esperada se me incrementan en alrededor de 500 millones de pesos las provisiones de la cooperativa. O sea que realmente el impacto, pues en nuestro caso, no son las demás entidades como estén ya adelantadas con los modelos, si ya han hecho el ejercicio, pero es demasiado, casi que se está llevando la mitad de la proyección que teníamos en excedentes. En ese orden de ideas, algo de lo que usted mencionó frente a lo que se está gestionando, ¿qué puntualmente va a mitigar ese impacto de esos 500 millones que yo debo llevar a mi ejercicio del 2022? Doctora Ana, es importante tener en cuenta que se debe calcular la diferencia. Obviamente la diferencia se realizaba a partir del corte de diciembre, ¿no? Eso es como dice la norma, la diferencia de los dos modelos para identificar las alícuotas, ¿sí? En ese sentido, las provisiones adicionales que se generen posteriores por entrada del modelo de pérdida esperada a esos meses, pues deben ser reconocidas dentro del mismo ejercicio. Entonces, en este momento lo que se ha gestionado básicamente ha sido una mejora en todos los sentidos. Lo que se ha logrado ya para próximos días, como les mencionaba al comienzo de la sesión, es hacer una reclasificación por calificación, pero las provisiones siguen siendo sujetas a la calificación del modelo. Entonces, por vía del impacto que te entiendo se está generando y que es reciente, que no fue de diciembre, no fue por la entrada, digamos, de diciembre, enero, de la sensibilidad que se hizo en relación con la entrada de ese periodo de referencia para calcular las alícuotas, pues no visualizo, sino que eso debe ser un efecto, pues primero, por supuesto, de la entrada al modelo, y segundo, también del posible crecimiento que tú has tenido en tu cartera, porque ahora la cartera nada se va a provisionar, antes no se estaba provisionando. Entonces, ese crecimiento puede hacer que se genere un impacto importante, pero ese crecimiento nosotros en este momento no lo podríamos dilatar, a menos que en esta circular también venga detallado y venga específico que las alícuotas no se calculan a partir de la diferencia de enero-diciembre de 2022, de 2021 a 2022, sino que a partir de junio, que sería, digamos, el ideal. Venga, si vamos a empezar nosotros a hacer una contabilización a partir de este momento, permítanos a tener la oportunidad de hacer esa diferencia para las alícuotas a partir de este mismo corte, que también es uno de los temas que nosotros hemos estado conversando con la superintendencia, pero pues ahí en ese sentido ellos no han tenido ningún pronunciamiento formal todavía, ¿vale? Y lo que nos hablaba de pronto irnos por el menor valor, no por el mayor valor de la proyección de pérdida esperada. Ojo, que lo que yo dije fue por la menor, no por la de previsión de pérdida esperada, no, sino por el tema de la menor calificación o tomar una calificación diferente, pero para efectos de reporte a centrales de riesgo y para efectos de clasificación de nuestra cartera en el estado financiero, en el balance, mejor dicho. Pero no en ningún momento para decir, ahora tengo la calificación y yo voy a calificar con A, entonces me voy con la provisión de A. No, la provisión y la pérdida esperada, el deterioro individual, para hablar en el mismo idioma, se va a seguir calculando a partir de la calificación arrojada por el modelo de referencia para consumo y comercial persona natural. Eso ya es hasta ahora es un hecho, a menos que pues en la próxima circular salga alguna cosa, que lo que hemos tenido con la superintendencia no nos ha manifestado ningún cambio en ese sentido, ¿sí? Pero sí eventualmente en el tema de reporte a centrales de riesgo, que es un tema diferente, pero ahí nosotros no tocaríamos y no afectaríamos provisiones, ¿sí? Excelente. Entonces yo ahí sí, más que para la doctora Sandra, es para Fecolfin, pues digamos que en primera instancia agradecerles los ejercicios que nos han permitido hacer, pero yo creo que en la mayoría, ya hay muchas entidades que de pronto llevamos ya nuestros modelos corridos, deberíamos tener ese insumo como información preliminar del impacto que va a generar, porque creería que ahí sí
sí hay una situación que deberíamos contemplar de carácter general y es el impacto. De pronto no es solamente Copevis en este caso, sino que hay otras cooperativas a los que les va a significar incluso un poco más de los 500 millones que estamos hablando. Entonces sí sería conveniente como que independientemente de los modelos que están corriendo o los cortes que quieran, las entidades que ya tengamos el tema adelantado, podemos trasladar la información para ver desde la percepción, desde la concepción que ellos tienen y el alcance gremial, qué más podemos hacer para mejorar ese escenario de resultados del 2022 para las cooperativas. Eso es, doctora. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, doctora. Procedo a contestar las preguntas del chat. Buenos días, dice Jennifer. ¿El registro contable resultado de la pérdida esperada es de manera individual por obligación? Sí. ¿La alícuota cómo se registra? ¿Proporcional por obligación? Mi recomendación es que sí. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un análisis del cambio de modelo, ¿cierto? En el año 22-23 y generamos un valor de alícuota, resulta que nuestros créditos igualmente vienen pagando en el tiempo. Inclusive podemos evidenciar prepagos de esas obligaciones. ¿Y qué pasa? Que si nosotros mantenemos la alícuota estática y no lo hacemos por tercero, pues llegamos a tener un impacto mucho mayor en los estados financieros porque estamos asumiendo que el valor del crédito va a ser el mismo durante los siguientes 36 meses. Pero eso no es cierto, porque el crédito que dio lugar a esa alícuota inicialmente, él viene amortizando a capital y viene disminuyendo si sigue el plan de amortización. Adicionalmente, si hay un prepago total de esa obligación, pues ese crédito desaparece, razón por la cual ya no me debería afectar la alícuota. Entonces, mi sugerencia es que mes a mes, por supuesto, ustedes tengan sus alícuotas definidas, pero en el mes a mes ustedes evidencien los créditos que siguen estando activos y que en su momento hicieron parte del cálculo de la alícuota, allá cuánto valía ese crédito, ahora cuánto vale, para poder ir liberando por lo menos esa partecita que ya se ha recaudado, que en estricto sentido no es una revelación de riesgo para nuestra cuantificación, dado que la exposición ha disminuido, ya sea por las cuotas que se han pagado con el plan de amortización o ya sea que haya un prepago parcial o total, pues en tal caso se disminuiría significativamente el valor del capital, razón por la cual la alícuota tendría también que disminuir, Jennifer. La siguiente pregunta, José Arnulfo Montoya. Ok, no, aquí no hay pregunta, vamos al siguiente. Aquí me está diciendo Juan Guatame que el formulario de cartera de mayo y junio son los campos iguales. Me imagino que estamos hablando del formulario de reporte. Claudia Patricia me dice, buenos días, a nivel contable, ¿cuál es la orientación frente al registro de la aplicación del impacto? ¿Existen códigos contables nuevos? Sí, existen unos códigos contables nuevos que también está ya preparando la superintendencia. Ha salido, pues ya tiene listo un paquete, digamos, de códigos contables y estaban haciendo como ya el perfilamiento para formalizar también esos nuevos códigos. Entonces también estamos a la espera de que se formalicen. Gerencia Cotraim, buenos días. El valor de provisión general de cartera y la provisión individual de cartera se suman para hacer la comparación con el valor generado por el modelo de pérdida esperada y así calcular la alícuota mensual. No, la provisión general queda aparte, queda marginada siempre y ella está aparte siempre. La provisión, las alícuotas se generan únicamente en virtud de la diferencia del modelo de provisión individual por pérdida esperada respecto de la provisión individual que traíamos nosotros por la aplicación de la calificación por morosidad. La provisión general se mantiene, digamos que aparte. Lo que sí se pudiera llegar a hacer es que si ustedes tienen más del 1% de esa provisión general, esa diferencia positiva que tengan sobre el 1%, adicional al 1%, eventualmente ustedes la pueden reclasificar para mitigar el impacto que se tiene de la provisión individual. Eso sí lo podrían llegar a hacer. El indicador de calidad de cartera y la clasificación se daría con mayor calificación entre la altura de mora de evaluación de cartera y la clasificación se daría con la mayor calificación, sí, entre la altura de mora y la evaluación de cartera. En su momento sí, es lo que estamos previendo, eso fue la directriz que nos dieron en la superintendencia respecto del posible cambio que se tenga de las CES. Entonces ya la organización podrá decidir si reporta también la del modelo o no, pero sería la mayor entre la altura de mora y la de calificación de cartera. Esas no son negociables, sería la mayor y la alineada entre esas dos para cada sujeto dentro de la misma modalidad.
El reporte a centrales por máxima calificación sería también en julio. Eso depende de las instrucciones que traiga nuestra circular, que estamos a esperas de que la publiquen. Ahí se tendrían las instrucciones de a partir de cuándo sería esa afectación. Seguramente va a ser, seguramente, me atrevería yo a anticipar, no es oficial, que sería a partir del corte de julio para agosto, porque todavía pues esa circular no ha salido, no la tenemos vigente aún. En relación con los avalúos de la garantía, de acuerdo con lo mencionado en el capítulo segundo, el valor de las garantías se deberá actualizar con una periodicidad mensual para vehículos y anual para inmuebles. Si esto no se hace así, estaría afectando el cálculo de pérdida, a su vez el cálculo de pérdida esperada, afectando el valor de la provisión que se debe reconocer. Nosotros debemos hacer la actualización de acuerdo a lo que está establecido específicamente en el capítulo segundo. Ahí están las directrices y nos dan las referencias. Si nosotros tenemos hipotecas, podemos consultar los índices de valor catastral, ¿cierto? El IBIUR y el IBP, creo que es el otro, y para los vehículos, por ejemplo, los valores fase colda que se deben actualizar con cierta periodicidad. En efecto, si esta actualización no se da, podría llegar a afectar o positivo o negativamente el PDI, sobre todo en el caso de vehículos, ¿no? Donde los vehículos sabemos que va perdiendo su valor en el tiempo, pues obviamente sí podría llegar a tener una menor cobertura de la capacidad de cubrir, valga la redundancia, frente a ese valor expuesto del activo. Entonces, obviamente nos quedaría una parte que ya posiblemente, si el valor desciende tanto y el valor de la garantía desciende mucho y el valor de la exposición no desciende de la misma manera, sino que por el contrario se mantiene o sube, por ejemplo, si hay moras, pues esto me genera una brecha mayor que iría en deterioro, digamos, del PDI, dado que ahora ese pedacito de PDI me tocaría ir a calcularlo a partir de un sin garantía, porque ya no tendré la cobertura 100% o más con mi garantía real. Doctora Sandra, las siguientes preguntas que hacen falta, te agradecería por favor que nos colabore respondiéndolas por medio del chat, Ok, por perfecto. cuestiones ya de De tiempo tiempo. con Listo, nuestra perfecto. siguiente Vale, expositora. Catalina. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes por el escenario. Voy a continuar contestando las preguntas por chat, entonces. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Agradecemos entonces nuevamente a la doctora Sandra por su intervención, por este tema pues que causa bastantes inquietudes, pero por cuestiones de tiempo ya tenemos que avanzar. Por lo anterior, me permito entonces en este momento saludar a la doctora Lilian Herrera, quien es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en gestión de riesgos financieros con énfasis en analítica de datos, con experiencia en la gestión de riesgo de crédito, mercado, liquidez y operativo en entidades del sector financiero por más de 13 años y vinculada a nuestro sector cooperativo desde hace más de un año. Doctora Lilian, bienvenida. Muy buen día para todos. Catalina, te agradezco mucho por la introducción. Les pido mil excusas, estoy afónica, no me puedo quitar el tapabocas porque estoy en la oficina y por protocolos de bioseguridad, pues no debo hacerlo. Pero si ustedes me escuchan mal, agradezco que me lo hagan saber pues para quitármelo o tomar medidas al respecto. Bueno, le agradezco mucho a FECOLFIN también por el espacio que nos brinda. Realmente yo vengo a hablarles particularmente de unos temas muy puntuales que hacen referencia a, pues, a toda la implementación que se ha hecho sobre el indicador de riesgo de liquidez y la metodología estándar que establece la Supersolidaria. Y esto como resultado de inquietudes que entidades del gremio hemos escalado a FECOLFIN y hemos socializado al interior de las mismas, debido a los impactos que esta metodología pues tan ácida tiene sobre el indicador y con el objeto posterior que ya con conclusiones mancomunadas pudiésemos acercarnos o escalar o acercarnos a la Supersolidaria para hacer estas mesas de socialización de esta información y mirar si pueden ser revisados ciertos criterios de la norma. Entonces, Catalina, ¿me confirmas que estés viendo mi presentación? Sí, señora, ya se ve. Vale, muchas gracias. Entonces, hago referencia pues a la metodología y modelo estándar de medición de riesgo de liquidez que realmente es el anexo 1 del capítulo 3 del título 4 de la Circular Básica Contable Financiera. Ay, perdón.
Les voy a hacer una introducción muy breve, de pronto para los que no tienen tan cercano la metodología del concepto de este indicador. El indicador de riesgo de liquidez, pues el alcance realmente fue para cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, cuando fue emitida la circular y la última actualización que fue en diciembre del 2020. El objetivo realmente es que pretender reflejar el grado en el que los activos líquidos de cada entidad, más los ingresos que se esperan en ciertas bandas de tiempo, cubran todas las salidas que se tienen estimadas en la organización o las salidas de recursos. Es decir, que en ningún momento tengamos insuficiencia de recursos para cubrir esos gaps de liquidez o esos requerimientos de liquidez a unas bandas de tiempo establecidas por la norma. Y en cuanto al IRL como tal, pues es el resultado o el cociente de dividir los activos líquidos netos, que es el cash básicamente que tienen las entidades, más los ingresos que yo espero tener contractuales, como es el recaudo de cartera, por ejemplo, sobre la sumatoria de lo que yo espero que me salga contractual y no contractual, es decir, lo que yo espero que se vaya en términos de vencimientos de CDATs y cuentas de depósito que no tienen vencimientos contractuales. Importante, para la norma y el cálculo del IRL tenemos 4 bandas de tiempo específicas o establecidas. La primera es cuáles esos flujos que tenemos tanto en activos como en pasivos de 1 a 15 días. La segunda banda es de 16 a 30 días, la tercera banda de 31 a 60 y la cuarta banda de 61 a 90 días. ¿Cuáles son las bandas más relevantes de tiempo que se analizan para este indicador? Las primeras 2 bandas, porque son básicamente la liquidez inmediata con la que tú debes tener o debes contar para cubrir esos requerimientos de liquidez y evitar que se materialice pues este riesgo. El cálculo de este indicador, pues es una formulita que parece complicada, pero realmente no es complicada, es sencilla. Es, como les comentaba, los activos líquidos netos, que hacen referencia al ALN, ya entro un poquito en detalle de qué están compuestos, más los ingresos esperados o pues contractuales que yo tengo en estas bandas de tiempo. Me explico, yo tengo contractualmente estimado recaudar por cartera a 15 días un monto específico, a 30 días un monto específico, a 60 y a 90, de acuerdo a las tablas de amortización de la cartera. Y en la parte del denominador, pues tenemos salidas esperadas contractuales y no contractuales, como se los indicaba hace un momento. Entonces, finalmente este indicador termina siendo un cociente que uno puede denominarlo o enunciarlo en cuántas veces cubre mis activos líquidos ese requerimiento de liquidez o en porcentajes. Entonces, yo tengo un cubrimiento del requerimiento de liquidez del 100%, del 200, del 300, etcétera. Ya entrando específicamente en la composición tanto del numerador como del denominador para el cálculo del IRL, entonces en el numerador tenemos que los activos líquidos están compuestos por el efectivo y el equivalente al efectivo, que son básicamente la cuenta 11 del PUC. Tenemos fondo de liquidez y unas inversiones que están a la vista, que están registradas en la cuenta 123016. Eso es lo que nosotros consideramos prácticamente activos que son efectivo o que son fácilmente convertibles a efectivo. Y se le suman los ingresos que yo tengo esperados para cada banda de tiempo que hacen referencia al recaudo de cartera, solo que el recaudo de cartera pues uno no debe tener en cuenta el 100% del recaudo, sino la norma es bastante ácida y te dice que solo debes tener en cuenta en el recaudo de cartera lo que esté al día o con buena calidad, es decir, que tenga 0 días de mora, que estén calificados en A, y que adicionalmente así estén calificados en A, los afectes por un promedio de los últimos 12 meses del indicador de cartera vencida de cada entidad. Entonces ahí el recaudo se nos afecta pues significativamente versus la realidad del recaudo de cartera. Hay otro rubro que es el recaudo de aportes, que también tiene un cálculo específico, el recaudo de ahorro contractual, el ahorro de recaudo permanente y las cuentas por cobrar. No voy a entrar al detalle de cómo se calcula cada rubro porque pues el tiempo no nos da y particularmente las mesas de trabajo que se han hecho son de 2 puntos específicos que ya se los voy a comentar. En cuanto al denominador, para llegar a este indicador de riesgo de liquidez, pues tenemos los vencimientos de CDATs, que la norma no nos permite contemplar dentro de esos vencimientos el porcentaje de renovación de las entidades, sino supone que todo lo que se vence en esas bandas de tiempo se va a ir, esos recursos van a salir.
Tenemos en cuenta el ahorro contractual, las salidas por ahorros contractuales, obligaciones financieras si se tienen, es decir, créditos con con bancos o con otras entidades financieras, créditos aprobados no desembolsados, gastos administrativos, servicios de recaudo permanentes por pagar y cuentas por pagar. Y en las salidas esperadas, no contractuales, están las salidas de depósito de ahorro, que eso es como no tienen vencimiento contractual, pues se hace ya por medio de unas metodologías de cálculos de volatilidades, la salida de aportes sociales, la salida de ahorros permanentes y las salidas de fondos sociales pasivos. ¿Cuál es nuestro foco realmente de análisis y por lo cual llegamos a socializar esto por medio de FECOLFIN? Es que el impacto también que tenemos, no solo en la parte activa del numerador, sino en la parte del denominador, hace referencia a las salidas de CDATs. Como les decía, la norma nos dice, usted debe tener en cuenta para el cálculo de su requerimiento de liquidez por bandas de tiempo, que se le va a ir el 100% de sus CDATs. Y haciendo toda la socialización de realmente el impacto por entidad de estos vencimientos y cuál es el indicador de renovación, pues evidenciábamos que en el sector el indicador de renovación de CDTs está por encima del 80%. Entonces, ¿por qué vamos a castigarlo al 100%? Y el otro es los créditos aprobados no desembolsados. ¿Por qué? Porque se le está dando una interpretación, o hay entidades que veníamos dándole una interpretación a este rubro, en los que incluíamos todo lo que estaba pendiente, estaba aprobado pendiente de desembolsar, incluyendo los cupos rotativos y los cupos en tarjeta de crédito. Entonces, focalizándonos en estos dos criterios que se deben tener en cuenta en la parte pasiva del cálculo del indicador, llegamos y entro particularmente a los CDTs. Hay dos opciones para registrar en las bandas estas salidas estimadas de vencimientos de CDTs, y es una, que si tú no tienes ningún tipo de cláusula de redención anticipada al interior de la entidad, pues simplemente tú mapeas cuánto se te vence por día y las ubicas, en las mapeas en las 4 bandas de tiempo y mapeas el saldo al 100%. Como lo digo nuevamente y lo reitero, suponiendo que el 100% se te va a ir, hay cero porcentaje de renovación. Pero adicionalmente, tienes otra opción, y es que si tú tienes alguna cláusula de redención al interior de la cooperativa o de la entidad, pues tú debes hacer esos cálculos estimados ya no teniendo en cuenta el 100% del saldo, sino por volatilidades. Y ellos establecen unas metodologías y unas fórmulas muy particulares, pues que son estadísticas claramente, en términos de la variación de los saldos diarios, aplicación de logaritmos naturales para poder sacar un VAR diario y un VAR mensual posteriormente, con un nivel de confianza del 95%. Y entonces la norma nos dice lo que usted le dé de acuerdo a la volatilidad calculada, pues póngalo en la banda de 0 a 30 días. Entonces este rubro es, como les comentaba, es un rubro que impacta fuertemente a varias entidades y es que está muy, muy, muy alejado de la realidad. Entonces, la idea es que este punto podamos escalarlo y con todos los soportes de los ejercicios y de los soportes técnicos y análisis técnicos y cálculos de esos indicadores de renovación que hace cada entidad del gremio, pues podamos sustentarle al ente supervisor que realmente el castigo del 100% en términos de salida de recursos de los CDATs, pues es bastante, bastante, bastante ácido. Ahora bien, la idea es escalarlo. Eso no quiere decir que no lo vayan a aprobar y por qué posiblemente pues la super o el ente supervisor sea reacio a esto, es porque el sector financiero sí aplica exactamente este criterio de la misma manera, es igual de ácido, y eso viene de las normas o de las buenas prácticas y de los estándares internacionales de Basilea. Entonces posiblemente pues aunque nosotros estamos en esa implementación y llevamos poco tiempo en términos de meses y tal vez años, versus el tiempo que lleve el sector financiero aplicando esto paulatinamente, porque claramente lo que es Basilea aquí en Colombia se ha venido aplicando paulatinamente, pues a nosotros, digamos que el impacto es fuerte de entrada. Entonces, este es un punto que queremos socializarlo con el ente supervisor. Y el otro punto hace referencia a ese rubro también de los créditos aprobados no desembolsados. La norma nos dice que en ese rubro debemos tener en cuenta todo el saldo que se registra en el balance en la cuenta 9115. Cuando pues esta norma entró en su implementación y como todas las normas de la super da muchos indicios de interpretación,
Entonces, cada uno interpreta y con base en eso registra y aplica las normas. Entonces, muchas entidades lo que hizo fue que al interpretar los saldos que vienen en esa cuenta, pues se incluyó los saldos de los créditos que por algún motivo no fueron o no alcanzaron a ser desembolsados al cierre del mes, pero que nos va a generar salida de recursos en los siguientes 30 días. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Entonces, esos saldos quedan ahí y se tienen en cuenta como unos pasivos a 30 días para el cálculo del indicador. Pero adicionalmente, en esa cuenta se están registrando los cupos contingentes, es decir, los cupos no utilizados de créditos o de líneas rotativas y de tarjeta de crédito, que finalmente eso termina siendo contingentes y no necesariamente los asociados van a hacer utilización de esos cupos a 30 días. De hecho, hacíamos un ejercicio también con las entidades del gremio de cuál era ese porcentaje de utilización a ese horizonte de tiempo y era muy, muy bajo. Sí los utilizan, pero no necesariamente el 100% a 30 días. Entonces, al tener en cuenta esos cupos o esos saldos contingentes en esta cuenta, pues el impacto sobre el cálculo del indicador de riesgo de liquidez era también fuertísimo, supremamente alto. En el caso de mi entidad, que es Coasmedas, pues teníamos un impacto prácticamente que oscilaba entre 80 puntos básicos y 103 puntos básicos en el indicador, y eso es bastante fuerte. Ahora bien, después de todas estas mesas de socialización, logramos concluir que para subsanar el impacto de estos cupos rotativos en esa cuenta 9115, la Supersolidaria emitió una circular externa, que es la número 15 del 2020, donde nos decía que se podía crear una cuenta de aperturas de crédito, que es la 9130, discriminada en dos, la 913005, que hace referencia a los créditos rotativos, y la 913010, que hace referencia a las tarjetas de crédito. Ya al analizar más a fondo y al implementar esta norma, pues claro, esas cuentas lo que van a recoger es esos cupos contingentes que están disponibles de los asociados y se recalifican de la 9115 a la 9130, haciendo que ese impacto tan fuerte que teníamos en el indicador pues ya se normalizara nuevamente. Entonces, este ejercicio fue, digamos que algo positivo que surgió de estas mesas de trabajo y de estas reuniones en el gremio, porque varias de las entidades sí teníamos una interpretación diferente. Entonces hicimos esos ajustes y el impacto en el indicador fue positivo nuevamente, o sea, se regularizó, por decirlo de esa manera, ya sacando de lado este tema. Además, porque nuestro principal motivo para escalar esto al supervisor era que en el sector financiero ellos manejan dos indicadores de riesgo de liquidez, uno que es el IRL, que prácticamente es un indicador a corto plazo, va hasta 90 días, y otro indicador a largo plazo que va hasta un año y más de un año, que se llama el coeficiente de fondeo estable neto. En ese coeficiente de fondeo estable neto sí tenían en cuenta estos contingentes, pero a largo plazo, porque es posible que haya salido recursos por ellos pues en meses futuros. Entonces, estábamos y veíamos que estábamos como en un desbalance precisamente con la norma que implementaba y como la implementaban las entidades vigiladas por la superfinanciera y nosotros como entidades vigiladas por la Supersolidaria. Entonces, ya aplicando esta circular, se subsana este tema. Entonces, es un tema que las entidades del gremio que estuvimos en estas socializaciones, estas metas de trabajo iban a evaluar, y para quienes todavía tenían la interpretación de tener los cupos en la cuenta 9115, pues posiblemente iban a hacer la implementación de esa circular y también hacer la recalificación de esos saldos para sacarlos del indicador bajo toda la norma vigente. Entonces, al final lo que concluimos es que estos dos criterios, pues el de la cuenta de los cupos contingentes, ya no la íbamos a escalar porque, como les comento, esta circular 15 de 2020 nos soluciona el impacto de tenerlo en un pasivo a 30 días que realmente, pues que en la realidad no se da. Dentro de las exposiciones que brindaron otras entidades que también están aquí presentes, nos presentaron la gestión de modelos internos que tienen, y eso es una recomendación que va desde el gremio realmente, y es que como el modelo del IRL es un escenario ácido, es un escenario de supervivencia que te dice con el buffer de liquidez o los activos líquidos netos que tienes en este momento, cuánto puedes cubrir a 15 días, cuánto puedes cubrir a 30, cuánto a 60, cuánto a 90.
pero sin tener en cuenta la dinámica de la operación de cada cooperativa, como les comentaba, sin tener en cuenta renovaciones de CDT, sin tener en cuenta el 100% del recaudo de la cartera, sin tener en cuenta otras variables que son muy importantes en la dinámica de la operación de cada entidad. Entonces sí es importante tener en paralelo un modelo interno que te permita incluir todas esas variables muy propias de cada entidad y que te permita realmente evaluar, hacer un seguimiento, tomar estrategias y decisiones frente a la gestión del riesgo de la liquidez al interior de cada cooperativa. Y los resultados de los dos modelos van a ser muy, muy diferentes. O sea, con el IRL, como les digo, nosotros estamos diciendo que prácticamente en 90 días ya podríamos haber consumido el total de nuestros activos líquidos netos, mientras que en esa gestión de un modelo interno lo que refleja realmente es la dinámica que tiene tu entidad frente a la gestión de riesgo de liquidez, que es indefinida siempre y cuando haya una buena gestión. O sea, no es que tú te vayas a consumir esos recursos en un plazo determinado, como es casi lo que nos exige mostrar en la foto el modelo regulatorio. Entonces, básicamente eso era lo que queríamos socializarles, el trabajo que hemos hecho con FECOLFIN y como gremio en estos puntos específicos. Es claro que esta norma ya está vigente hace más de un año atrás, pero siguen saliendo esas inquietudes y esos impactos positivos. Ahora bien, dándole más relevancia a lo que el doctor Valderrama nos hablaba al inicio de esta reunión, y era sobre el indicador de riesgo compuesto. Entonces, donde tiene este indicador un peso del 15% frente a la evaluación que va a hacer FODACOP de todas las entidades para establecer el valor de la prima. Entonces, este indicador empieza a tener cada vez, digamos que un peso y un nivel de relevancia mayor. Entonces, básicamente eso era lo que quería exponerles. Pues muchas gracias y quedo atenta a cualquier inquietud que les surja. Agradecemos a la señora Lilian por su intervención. Si en este momento alguien tiene alguna pregunta para ella, lo invito por favor a levantar la mano para poderle dar la palabra. O si no tenemos inquietudes, por medio del chat tampoco veo preguntas. Entonces le agradezco a la doctora Lilian por su intervención, por sus comentarios. Y me permito entonces darle la palabra al doctor Enrique Valderrama, quien va a hacer una breve conclusión de la jornada del día de hoy y hará unos avisos finales. Doctor Enrique. Bueno, muchas gracias. La verdad es que el Colmí se siente muy contento de que estemos permanentemente haciendo este tipo de trabajos y sobre todo en temas tan trascendentales como es el tema que tiene que ver con todo el sistema de administración de riesgos para que vamos socializando. Aquí me quedan varias conclusiones. Una conclusión es que por el trabajo que se ha hecho con la doctora Sandra en la Superintendencia de la Economía Solidaria y los esfuerzos que hemos hecho durante todo este tiempo, podemos decir que realmente se ha avanzado. Faltan algunas cosas pues por corregir en la superintendencia, pero yo creo que hemos tenido una buena amplificación y una buena recepción por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria en algunos temas. Hemos avanzado y desde luego nos falta, pero hemos avanzado. El segundo tema que me parece trascendente, muy importante para todos nosotros, es que las organizaciones debieran darle la información a la federación para que esa información que dan a la superintendencia, o al menos esta información específica cuando corran sus modelos o cuando nosotros requiramos, pedamos el favor, nos los realicen en forma oportuna para nosotros poder tener los argumentos técnicos en la superintendencia
y para poder avanzar en ese tema. Y es muy oportuno, les digo que es muy oportuno, porque las relaciones con el superintendente delegado son relaciones muy cordiales con nosotros. Ellos han entendido que nosotros somos interlocutores válidos para ellos y hemos tenido una muy buena receptividad por parte de ellos. De manera que debemos aprovechar para que nos den la información, para que nos apoyen en la información que les pedimos, para tener los elementos técnicos necesarios y para poder hacer los avances en las mesas técnicas que están esperando que nosotros les digamos, les pidamos la fecha, pero estamos nosotros también esperando la información para llegar con elementos técnicos sobre particular. Y por último, no más importante, no menos importante, es el tema que acaban de tocar sobre el IRL. Me parece que lo han tocado en forma muy didáctica. El problema que se había presentado, que ya tiene solución, pues es interesante, pero desde luego este indicador es un indicador básico en las organizaciones y en el manejo del sistema de administración de riesgo. Por último, sí, quisiera hacerles una invitación muy especial, y es a que desde ya en sus cooperativas vayan teniendo en cuenta el evento más importante que realizamos nosotros, que es la Convención Financiera Cooperativa. Esa Convención Financiera Cooperativa se va a realizar en el mes de octubre, en los días 12 y 13 de octubre, en el Centro de Convenciones de Plaza Mayor de Medellín. Requerimos de la participación de todos. Ustedes saben que un evento de esta categoría requiere de la contribución y colaboración de cada uno de ustedes. Vayan preparando pues la gente que va a participar. No solamente la colaboración debe ser económica, sino que también debe ser con presencia para que hagamos masa y le logremos mostrar al nuevo gobierno y a todos los estamentos nuevos que nosotros tenemos una buena base, un buen número y que por lo tanto es importante la presencia de ustedes. Próximamente le estaremos dando todo lo que tiene que ver con la parte académica. Vamos a preparar muy bien esa parte académica. Tiene necesariamente que tocar con los elementos del plan de choque y ahí vamos a empezar a montar esa parte. Y desde luego vamos a mirar qué avances se ha tenido en WOCU, en su congreso que se va a hacer en Glasgow en los días del 17 al 20 de julio, y que ahí vamos a estar presentes para también traer algunas novedades a la convención nuestra. La ciudad de Medellín los va a esperar. La ciudad de Medellín tiene mucho que aportar. Vamos a ir informándoles sobre los eventos. Saben que aquí es una de las ciudades innovadoras del mundo y que además tiene muchos elementos que vamos a tratar de canalizar para aprovecharlos en la Convención Financiera Cooperativa. Repito, 12 y 13 de octubre, Centro de Convenciones Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Están invitados y desde ahora les pido a ustedes como dirigentes y a los que inciden en los gerentes para que nos apoyen en esta gran tarea que es el evento más importante del ahorro y crédito que se hace en Colombia e internacionalmente, porque tenemos participación de muchos países que nos van a acompañar. Muchísimas gracias. Así es, doctor Enrique. Reiteramos entonces la invitación a la 9ª Convención Financiera Cooperativa Internacional el 12 y 13 de octubre en la ciudad de Medellín. La perspectiva del futuro será el eslogan que vamos a utilizar, que vamos a estar reiterando en nuestras conferencias de nuestra convención. Muchas gracias, doctor Enrique. Muchas gracias a la doctora Sandra Mateus y a la doctora Lilian Herrera por sus intervenciones. Finalizamos así este conversatorio virtual de ahorro y crédito número 47, agradeciendo, por supuesto, la presencia de las más de 170 personas que se reunieron el día de hoy en este evento. Les recordamos que en el portal web de Becolfin van a encontrar
las presentaciones y la grabación de la jornada que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias para todos y les deseamos un feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias a los panelistas. Buen día. Muchas gracias, doctor Gracias. Enrique. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Conferencistas. Buen día para todos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Y a los conferencistas. Bueno, ok, con mucho cariño. Sí. Yo, Muchas Francisco. gracias para todos. Lo viene, tiene uno nuevo, lo vuelven a